La violencia intrafamiliar. ¿Cómo salir de este infierno? Este es un tema que viene lastimando en especial a las personas que están confinadas a razón de la pandemia. Por eso es importante empezar porque los oyentes de esta emisora entiendan cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de esta problemática y mirar cómo se puede desde ya empezar a erradicarla para que las personas agredidas no piensen que ya se quedaron allí sometidas por el resto de su vida y que no hay nada ni nadie que los pueda rescatar. Para empezar a desarrollar esta idea es necesario que nos apropiemos del concepto sobre violencia intrafamiliar. ¿Qué es la violencia intrafamiliar? Es lo mismo que la violencia doméstica, es decir, cuando se agreden entre miembros de una misma familia. Y para entender la problemática hay que hacer análisis de género y a la vez saber cuál es la intervención adecuada y oportuna del Estado para que estas formas de atacarnos los unos a los otros no se sigan reproduciendo en diversas formas de sometimiento, como lo son el hambre, el desempleo, entre otras. Entonces, reconozcamos todos en Colombia cuáles son las causas de nuestra violencia intrafamiliar, que puede estar marcada por un modelo patriarcal machista que culmina en una misoginia generadora de violencia intrafamiliar. Una de sus causas psicológicas es la intolerancia, representada en personas que no han sido educadas para tolerar, para aceptar al otro y por tanto consideran que es normal maltratarlo si algo les incomoda a esa persona. Otra causa es la falta de control de impulsos. Psicológicamente hay que enseñarle a las personas cómo controlar sus impulsos en lugar de que los expresen a través de golpes, gritos, vulgaridades e improperios o del uso de objetos para lanzárselos por la cabeza. Otra de las causas es el no haber contado con buenos vínculos afectivos desde su infancia. Personas que no vieron amor en sus familias y fueron desarrollando conductas agresivas. Así aprendieron a generar problemas, mas no a resolverlos. Obviamente, todo este panorama empeora con el consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas, sin lugar a dudas. Dentro de las consecuencias, porque así como vimos causas, veamos consecuencias generadoras de esta violencia intrafamiliar, están los daños físicos, emocionales y sexuales. Y en este punto es importante especificar qué es la violencia física. Es la que se ejecuta a través del miedo, que el agresor genera en la víctima, primero paralizándola y luego golpeándola. ¿Qué es la violencia emocional? Esta está muy ligada a la violencia física, en la cual el agresor adicionalmente humilla, insulta y amenaza a la víctima en diversas formas, logrando verdaderamente afectar su autoestima. Y finalmente explicaré brevemente las diversas formas de violencia sexual. Una de ellas es el incesto. Consiste en obligar a un miembro de la familia a tener relaciones sexuales con otro miembro de la misma familia. Por ejemplo, el padre con su propio hijo o con su propia hija. El abuso sexual es cuando se obliga a la víctima a que exponga sus genitales o se deje tocar sus partes íntimas o se le obligue a tener contacto con los genitales del agresor. Y por último, la violencia sexual en sí, que se refiere a un acto carnal, violento, en el que se obliga a la víctima a tener coito, penetración con el agresor, pisoteando sus límites físicos, mentales y emocionales. También quiero referirme a otro tipo de violencia que se está viviendo al interior de los hogares colombianos y se trata de la violencia económica. Esta se refiere al exceso de dominio económico que tiene uno de los miembros de la familia, generalmente el padre, y a través de este dominio humilla, restringe y maltrata a los otros miembros de la familia, sometiéndolos y generando restricciones severas. ¿Cuáles serían las propuestas para resolver esta problemática? Algunas de ellas estarían atravesadas por la psicología. En cuanto al agresor, se le puede ayudar a que aprenda a gestionar sus emociones, sus celos, que aprenda a resolver sus miedos y a controlar sus impulsos, siendo mucho más tolerante. Respecto a la víctima, la psicología también le puede ayudar a superar sus traumas y a vivir una vida plena, una vida mejor y sin angustias ni miedos. Respecto al Estado, sé que en esta época se están flexibilizando las formas de gestionar la judicialización y la penalización de manera más pronta hacia los agresores,
de tal forma que las víctimas pueden poner en sobreaviso a las autoridades a través de los supermercados Ara, Farmatodo, Justo y Bueno, entre otros, en los cuales el gobierno instaló un lugar para denuncias rápidas e intervenciones oportunas, tanto psicológicas como jurídicas, al igual que la línea púrpura, que brinda un servicio las 24 horas al día a través del WhatsApp 300 755 1846.